Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, no más, muy buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este espacio que titulamos STRM Noticias en Vivo. Mi nombre, para quienes lo conocen y para quienes no, es Israel Quiñones. Hoy estamos transmitiendo aquí desde la Ciudad de México para el resto del orbe, muy contentas y contentos de estarles acompañando en este espacio que esperamos sea de su completo y total agrado. Hoy tenemos un invitado muy especial para compartir con todas y todos ustedes. Es un joven de el Ecuador y si no, que ahorita me corrija, le agradezco mucho a Dani Bilbao que haga el favor de acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, mi querido Dani. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nada, quería primero agradecerte a ti, Israel, por la invitación a este espacio. Súper feliz de estar acá y emocionado también. Y también a toda la audiencia que nos está escuchando. Un saludo y sí, de acá soy de Ecuador, de Quito, Ecuador. Excelente, mi querido Dani, una disculpa. Y pues en este sentido, pues bueno, les platico rapidísimo. A Dani lo vi en TikTok, les recomiendo que sigan su cuenta como Dani Bilbao. Es muy, muy, muy necesaria esta cuenta donde, pues por supuesto, se platican temas de los cuales vamos a abordar en este espacio y que vale mucho la pena tener en el radar para nosotras y nosotros en el sentido pues de lo que significa el estar en una lógica de conciencia de clases y sobre todo pues en el sentido de lo que implica para nosotros como clase trabajadora. Y mi querido Dani, yo te preguntaría para comenzar, ¿qué es para ti la conciencia de clases? Bueno, la conciencia de clases en sí es el sentido de solidaridad y pertenencia que tenemos con nuestros compañeros trabajadores. Hay que entender que la mayoría de la población, nosotros somos clase trabajadora y empieza claramente por entender eso. Somos clase trabajadora y por ende nuestros intereses de clase, nuestros objetivos como clase de tener una vida digna, de poder vivir mejor, eh, son los mismos. Entonces hay que entender que entre nosotros tenemos que tener solidaridad, entender de qué clase social somos y apoyarnos siempre para lograr generar un futuro mejor. En este orden de ideas, para ti, desde esta perspectiva, ¿por qué la clase trabajadora tendría que organizarse? Es decir, ¿por qué la existencia en este caso de sindicatos y por qué también al mismo tiempo tanto interés de los dueños del capital para que las y los trabajadores pues no tengan esa capacidad de organizarse en torno a un sindicato y puedan defender sus derechos de mejor manera? Claro, hay que entender que los empleadores, los capitalistas, la burguesía, los ricos, no les favorece que nosotros, entre los trabajadores, tengamos conciencia de clase. ¿Y por qué? Hay que entender que las y los trabajadores somos los que producimos la riqueza. Nosotros somos los que a través de nuestro trabajo le damos valor a lo que producimos. Entonces, si es que nos unimos y luchamos por una vida digna, por un salario digno, por condiciones dignas de trabajo, eso no les favorece a los burgueses, a los capitalistas, ya que sus intereses no son los mismos que, que los de nosotros. Ellos se basan en generar más lucro, ellos quieren siempre tener más y más y más y no pueden coexistir esos dos intereses, ¿no? O sea, no podemos nosotros pedir una vida digna mientras ellos quieren tener más dinero, más ganancias, más capital, porque mientras más derechos nos den, ellos van a perder. Pero hay que entender que nosotros somos siempre la mayoría y nosotros siempre tenemos las de ganar. Por eso tenemos que organizarnos y entender que desde nuestra posición de trabajadores, nosotros somos los que tenemos esa ventaja. Por ejemplo,
actualmente en el mundo, me parece que 300 personas, las más ricas del mundo, ganan lo mismo que 3.000 millones de personas de la clase trabajadora. Eso es inadmisible. O sea, ¿por qué? Y no es que ellos se esfuerzan más, ni que a través de la meritocracia como que llegaron a ese lugar, sino que vemos el día a día que los trabajadores, que tu vecino, que tu compañero trabajador se esfuerza demasiado, se levantan temprano, muchas veces tiene que viajar un montón para llegar a su lugar de trabajo, trabaja horas extra sin paga, no tiene un salario que le alcance para cubrir todos sus gastos y los de su familia. Entonces hay que empezar por ahí, saber que nosotros somos más y que uniéndonos vamos a lograr alcanzar los objetivos de los trabajadores, que es vida digna, un salario justo y poder vivir en paz, básicamente. Es, muy muy interesante lo que comentas, y a mí me gustaría ponerlo en este sentido también. Eh, a mí me parece que efectivamente el tema de la meritocracia, pues Ujú, es una falacia, ¿no? Acá, totalmente. para entenderlo en México, el echaleganismo, el ser derechita buena onda, Ujú, ujú. lo único que genera es que le dicen a la clase trabajadora, ¿no? Prepárate más, es más, el fin de semana no descanses, pues síguete preparando y estudia, y genera mayor riqueza para que tu jefe se pueda comprar un carro nuevo. Y en este orden de Totalmente, ideas, ajá. sí, ¿no? La politización de la clase trabajadora a mí me parece que es un tema fundamental. Y en ese trabajo de politización, hoy está ocurriendo algo verdaderamente terrible en el Oriente Próximo, en el conflicto que se está dando en tierras palestinas. ¿Por qué a la clase trabajadora nos deben de interesar este tipo de temas? Es decir, ¿por qué a alguien que vivimos de este lado del hemisferio, a los latinoamericanos, a las latinoamericanas, nos deben interesar este tipo de situaciones que ocurren del otro lado del mundo? Ujú. Aunque parezca que eso está pasando muy, muy lejos, que la verdad a nosotros no nos va a afectar en nada. En primer lugar, hay que entender que siempre este tipo de conflictos, los más, los que salimos con las de perder somos nosotros, los trabajadores, los más afectados en sí. Porque estos conflictos se dan entre, digamos, por ejemplo, en Israel, las personas más poderosas de Israel son las que quieren mantener al pueblo palestino como están, en una prisión al aire libre, matando a diestra y siniestra a civiles palestinos. Entonces, siempre la clase trabajadora va a ser la que sale con las de perder. Incluso la clase trabajadora de Israel eh, sale también aquí desfavorecida porque vemos que últimamente hubo mucho descontento con el gobierno de Netanyahu ahí en Israel. Parecía que había se estaba cocinando un conflicto interno y en Israel ha habido un montón de conflictos internos dentro de lo que es la política del Estado y la gente también, la clase trabajadora de Israel no se sentía representada por su gobierno. Entonces, ahora por casualidad, mientras estaban surgiendo todos estos conflictos, sucede esto de que un grupo de palestinos logra infiltrarse dentro del servicio de inteligencia israelí, que es de los más poderosos del mundo. Entonces, hay que entender eso, que siempre la clase trabajadora es la más desfavorecida. Aparte que conflictos así también a la larga ya estamos viendo que va a afectar nuestras economías, como también sucedió con Rusia y Ucrania, nuevas crisis económicas se prevén, entonces siempre hay que estar atentos a lo que está sucediendo en ese contexto y también hay que apoyar a los pueblos oprimidos del mundo desde mi punto de vista, porque si es que no los apoyamos y no tenemos solidaridad internacional, no solo con la gente que tenemos a nuestro alrededor, sino con la gente de la clase trabajadora internacionalmente, nuestros movimientos no van a poder tampoco despegar.
Por eso también me parece muy importante estar hablando aquí entre latinoamericanos, mexicanos, ecuatorianos, y también empezar a generar más discusiones con el resto de la clase trabajadora a lo largo del mundo. Fíjate que es algo muy curioso que en esta era de la digitalización pareciera que hay esfuerzos bastante intensos por dividirnos y por hacer, pues, que no tengamos este ejercicio de comunicación horizontal en torno a poder comparar las problemáticas que tenemos en cada uno de nuestros países. Ujú, A pesar de esta gran infraestructura que se da por medio de las telecomunicaciones y que se genera a través del Internet, nos encontramos en un proceso, si me permites el término, de mayor competitividad, ¿no? De ujú, una regulación externa que nos lleva a estos puntos. Am, ¿No sientes que hay aspectos que generan efectivamente eso? Es decir, por ejemplo, leí anoche con el tema de Palestina que hay 4 argentinos que desgraciadamente, pues, perdieron la vida, y ves esas reacciones como esas reacciones de odio ujú, que inmediatamente dicen: "No, sí, que haya venganza". El mismo discurso de Netanyahu, lo primero que dijo es que vamos a tener venganza y mejor sálganse de Palestina todos, que la vamos a dejar en cenizas. ujú. En este sentido, ¿tú cómo puedes percibir esta falta de empatía que se da entre los ciudadanos de a pie del mundo, que a veces estamos influenciados por fronteras que son, pues, ahora sí que son imaginarias, porque alguien las trazó en algún punto, Ujú, y que sin embargo, pues, pareciera que nos quieren mantener en esa línea divisoria de manera paulatina, sistemática, y a final de cuentas quienes salen ganando son los grandes capitales, ¿no? ¿Qué totalmente. qué qué percibes en este sentido en relación con estos conflictos como el de Palestina, como el que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, y la afectación que siempre hay en contra de la clase trabajadora con fenómenos como, por ejemplo, la inflación? ¿Qué Ujú. opinas en este respecto, mi querido Dani? Claro, mira, también quería añadir que, por ejemplo, los oficiales, no recuerdo exactamente bien quién lo dijo, lo vi en Twitter recién, que de Israel calificaban a los palestinos como personas animales. Entonces ahí vemos una clara deshumanización del otro. Y eso es lo que quería ir, que siempre eh, a los capitalistas, a la burguesía, les favorece un montón crear esta imagen del otro. Esto es algo que a lo largo de la historia lo hemos visto. El otro es los judíos, los otros son los árabes, los migrantes que quieren quitar tu trabajo, son los negros, son los chinos, bla, 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 bla. O sea, quieren siempre crear esa división entre la misma clase trabajadora. Por ejemplo, el racismo, que es un tema que hasta ahorita sigue vivo, no solo en América Latina, en Estados Unidos, en todo el mundo, surgió también a la par del capitalismo, eso hay que entender, es en cuanto a la historia, por eso es siempre tan importante ver hacia la historia, porque antes la discriminación, digamos, entre personas no se la hacía por la raza, sino por naciones, entonces, de diferentes naciones y tal. Pero a partir de que empezaron a surgir las relaciones capitalistas en el mundo, empezó a surgir esta distinción de raza. Entonces, por ejemplo, en los países blancos europeos empezaron a decir a la clase trabajadora blanca que los negros o los indios van a querer robarles su trabajo, ellos son el verdadero enemigo. Entonces, eso también crea estas divisiones imaginarias entre la clase trabajadora y hace que entre nosotros no nos unamos, porque este tipo de divisiones son justamente hechas para que no tengamos la fuerza
que nosotros merecemos tener. Como te digo, la clase trabajadora es la mayoría en el mundo y hacer estas divisiones no nos va a favorecer en nada, nunca, nunca. Entonces, por eso le sirve tanto crear esta imagen del otro. Eso también es algo que usa mucho el fascismo, por ejemplo, el otro es el enemigo y es un enemigo interno, externo, lo que sea, pero ellos son los contra los que tenemos que luchar y tenemos que unirnos en, no sé, nosotros, en nuestra nación alemana aria, debemos luchar contra ellos, Ujú. pero no, en realidad es la clase trabajadora siempre. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que este tipo de divisiones son imaginarias y solo hacen que nos debilitemos como fuerza. Fíjate que mencionabas algo bien, bien interesante en este sentido, y nomás comentarte, el que dijo eso es el ministro de Defensa israelí, Ujú, Nicolás Morazok, que él. describe a los palestinos como animales humanos. Es una declaración pues, bastante xenófoba. Ujú. No sé si alguna vez has escuchado un grupo de ska punk que se llama Escape, Sí, sí, eh, sí. que me encanta esa canción de Intifada porque dice efectivamente eso, menciona que quién podría imaginar que David fuese Goliat. Y en este orden de ideas que mencionabas también, en eso de identificar al otro, para no sentir esa empatía, para no sentir esa cercanía como seres humanos, también hay algo que está influyendo muchísimo, que es el tema de la guerra mediática. Y Ujú. entonces creo que América Latina se ha vuelto especialista en lawfare. ¿Cómo ves este fenómeno que se ha dado sobre todo en América Latina y cómo crees que esto influye también pues sobre los ciudadanos de las naciones que conforman a nuestro continente? Sí, justo esto estábamos hablando antes de salir al aire Ujú, con Israel, acerca de esta demonización del otro en América Latina, por ejemplo. El otro son los indígenas, el otro, ahorita no sé qué tanto sea allá en México, pero por ejemplo aquí en Ecuador hay un montón de migrantes venezolanos. Entonces ahí también surgió otro, digamos, ¿no? Que ujú, ellos son los que vienen a robarnos nuestros trabajos, a robarnos literalmente, a ser ladrones, que son asesinos, lo que sea. Entonces, funciona mucho para tener a la gente con esas pasiones encontradas, porque la gente sabe que está viviendo, que sabe que le está pasando mal, o sea, sabe que las cosas no están bien, pero no se dan cuenta que el verdadero problema detrás es el capitalismo. No son los extranjeros, no son los indígenas, no es el otro racial o lo que sea, sino es el capitalismo. Entonces, al echar la culpa a los otros, hacen que no veamos en realidad los problemas sistémicos que existen en nuestras sociedades. Entonces, sí, tenemos, como tú dices, perdemos empatía y creemos que el otro son animales, como están diciendo allá en Israel. Y ahí cualquier crimen de odio puede ser justificado porque no son personas, son animales y no son como yo, sino que ellos solo quieren venir a destruir mi estilo de vida, mis tradiciones y generar ese tipo de pasiones es lo que más favorece a los ricos. Fíjate, me recordaste ahorita con lo que comentabas. Hay una serie ay, caray, sí, es Netflix, que se Ujú. llama The Black Mirror. Sí, sí, sí. Y en la última temporada me impactó porque se supone, creo que no soy muy especialista en el tema de las producciones, pero me parece que se supone que hablan de que esta historia se desarrolla en Reino Unido y entonces es un grupo de soldados que hablan de que están enfrentando a seres que son como una especie de vampiros. Em, para no hacer largo esta descripción, uno de estos soldados
se enfrenta a uno de ellos, lo asesina, tiene este enfrentamiento, acaba con la vida de este personaje, pero antes de que pueda matarlo, le ilumina la cara con una linternita, total que le echa a perder un chip con el que cuando naces ya te insertan, ¿no? Ujú, Por medio de un injerto, y resulta que ve y no es un vampiro, es una persona migrante, pues pareciera como de estas regiones de Europa, de Eurasia, más bien, ujú, ujú, que no hablan inglés, hablan otro idioma. Y el tema es que este capítulo se desenvuelve a través de ver al otro como un monstruo, como alguien que va a depredar tus recursos, tu trabajo, tu vida. Y creo que es algo más o menos de lo que mencionas. Acá en México, efectivamente, también hay muchos compañeros venezolanos, pero creo que hay un fenómeno en estos momentos que no habíamos visto anteriormente, o cuando menos a mí no me había tocado verlo. Acá nos echábamos de que éramos muy malinchistas, ujú. como le decimos, por el tema de la Malinche y este asunto de Cortés, ¿no? Ya. Pero ahora ha resultado que creo que se ha dado el mismo fenómeno que está ocurriendo en España. No es lo mismo aceptar migrantes ucranianos que son rubios, altos, de ojo azul, Ujú, a aceptar, como por ejemplo lo que está ocurriendo en Palestina y que son un poco más bajitos y son morenitos, y no es lo mismo aceptar esa eh, cantidad de gente, ¿no? Pero en este aspecto me parece sumamente importante poner sobre la mesa, mi querido Dani. Veía, por ejemplo, un TikTok tuyo, no es cierto, fue en YouTube, en tu canal de YouTube, ujú. sobre el hombre araña, Sí, 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 mi último de video. de cómo describes que hay algo escondido ahí atrás, que cuando menos la primer saga de las 3 películas describe un Ujú, hombre araña que es de clase trabajadora, que describe la realidad de Estados Unidos. Platicábamos aquí con Fernando Buenavat, un filósofo mexicano, pero que vive en Argentina, ujú, acerca de que nos, ¿cómo se llama? Nos quieren mostrar, ¿no? Que en Estados Unidos es el sueño americano, pero pues necesitas estar dormido para ver el tema del sueño americano, pues ya no existe. En claro. este orden de ideas, ¿crees que estamos en medio de una revolución de ideas en América Latina? ¿Crees que podamos salir de este bache a través de los compañeros trabajadores? Es decir, ¿crees que podamos transformar la realidad que en este momento estamos viviendo los latinoamericanos a partir de la unidad pues, de la clase popular? Ujú, de las bases populares. Exacto. Eh, bueno, la verdad es que, em, es difícil esa pregunta porque hemos estado bombardeados por ideología gringa toda nuestra vida. Aquí en América Latina, o sea, prendemos la televisión y vemos alguna película estadounidense o escuchamos música estadounidense o lo que sea. Y no digo que está mal, todo bien, o sea, aquí tengo a Spider-Punk, o sea, todo eso viene de allá de Estados Unidos, pero hay que ver también entre líneas, o sea, qué es lo que nos quieren mostrar. Y eso también quiero hacer, por ejemplo, aparte a partir de mis videos de YouTube. Ahí hago análisis marxistas de películas, de series y lo enfoco de esa manera, porque detrás de o sea, digamos, siempre hay una obra artística por así decirlo. Y siempre hay una ideología detrás, aunque no creamos que sí. Y podemos también ver cuestiones que pueden favorecernos a nosotros ideológicamente, como por ejemplo con Spider-Man. Vemos que Peter Parker es un tipo de clase trabajadora, que no tiene muchos lujos, que también tiene una tía que el banco la quiere desahuciar, que se quedó viuda de su tío Ben, que también lo despidieron de su trabajo después de 35 años de trabajar ahí. Entonces ahí también vemos como que las de realidades de esos lugares. Entonces, por eso siempre hay que ser crítico con,
con el entretenimiento, con la cultura pop. Y esa es una de las cosas que he querido hacer. Y ya en cuanto a tu pregunta, si es que podemos desde América Latina de alguna manera salirnos de ese yugo que tenemos, de ese como obstáculo mental, la verdad es que me parece complicado, pero este tipo de espacios son los que van a ayudar a eso. Por eso también hago videos en TikTok, porque mucha gente ha sido vendida propaganda gringa que nos quiere hacer asustar del socialismo, de la clase trabajadora, quiere hacer que no nos sintamos de clase trabajadora, quiere hacer que le tengamos miedo a Marx, a todo ese tipo de comunistas, que el comunismo, por ejemplo, llamarte comunista es un insulto para muchas personas. Entonces hay que empezar como yo lo llamo, yo hago propaganda zurda. O sea, yo hago propaganda desde nuestra trinchera para luchar contra eso. Entonces, justamente hay que empezar con esto de la conciencia de clase, hay que empezar a hacer entender a la gente que la vida como se te vende allá en Estados Unidos no es así. Recién estuve allá de viaje porque fui a visitar a mi familia. Ellos son migrantes, que aquí en Ecuador tuvimos una crisis económica a finales de los 90 y mucha gente se fue de migrante a Estados Unidos, a España. Entonces recién estaba ahí en Estados Unidos y cada vez que voy a ese país, o sea, está en más decadencia. Eh, Ahorita con la crisis del fentanilo, o sea, es algo de locos, parece literalmente una película de zombies. No sé si han visto estos videos que hay en redes sociales y creen que como que nada, debe ser en lugares así como alejados o no debe ser muy grande, pero la verdad es que sí, o sea, en Los Ángeles ves en todos lados, en las calles, a gente drogada Sí. y también ellos llegan a ese punto porque la vida en Estados Unidos está difícil, o sea, comprarte una casa es casi imposible, hay un montón de gente en la calle, los servicios básicos, o sea, costearte la vida ya no puedes, o sea, ni siquiera puedes ir al médico si es que te pasa algo, porque te vas a quedar endeudado toda la vida, o sea, estudiar es un sueño que imposible de llegar, estudiar en la universidad, o sea, ¿cómo vas a pagar? Creo que cuesta como unos $50,000 el semestre y Híjole. allá no hay universidad pública y ahí también es como que te quedas endeudado, tu vida ves que está mal, ves que no te alcanza para vivir bien y, y allá que tienen esta droga del fentanilo tan a la mano, mucha gente cae en eso por sus estilos de vida que ya no dan más con cómo están viviendo. Entonces, hay que enseñar esa realidad de Estados Unidos y del capitalismo a la gente, porque nosotros creemos que Latinoamérica es el infierno en la tierra, que todos siempre queremos escapar de Latinoamérica, pero no es que en otros países le están pasando tan bien. Yo creo que mundialmente estamos viviendo en una gran crisis y es por culpa del capitalismo. Siempre se va a estar más y más en decadencia. Entonces, tenemos que hacer algo, tenemos que unirnos y entender que, por ejemplo, aquí en América Latina, nosotros como latinoamericanos somos más fuertes unidos. O sea, hablamos en casi todos los países menos Brasil el mismo idioma, tenemos condiciones en nuestros estados bien parecidas. O Ujú. sea, si es que te cuento de las cosas como están en Ecuador, en Perú, en México, vemos un montón de similitudes. Entonces, hay que entender eso. Nosotros somos hermanos y tenemos que unirnos para salir de ese yugo que tenemos con el imperio anglo de los gringos y también con estas ideas de que los blanquitos, ojos azules y rubios son más avanzados que nosotros y no son más desarrollados, no somos subdesarrollados, somos sobreexplotados, porque nuestros países son bastante ricos y solamente hemos sido explotados desde antes de la independencia, desde la colonia. Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que unirnos y ser orgullosos de ser latinoamericanos y clase obrera también. Fíjate que ahorita comentas algo muy, muy interesante porque te va a sonar bien curioso, pero realmente leí hasta hace un año
sí, hasta hace un año, me aventé esta gran obra de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de la América Latina, ¿no? Que te Clásico. describe, que sí, que te describe efectivamente pues cómo se dio el tema de este Cerro del Potosí, ¿no? Que lo desaparecieron porque era plata y fue un tema terrible. Sin embargo, la sociedad española, los peninsulares españoles, pues también vivían en la pobreza, porque a final de cuentas la monarquía despilfarraba, así como llegaba la plata y el oro a Europa, lo despilfarraban en banalidades terribles, sin atender a la sociedad, en guerras inútiles por el imperialismo clásico, ¿no? Entre España e Inglaterra, que en ese momento se encontraban pues tratando de dominar los nuevos Ujú, espacios coloniales que tenían al alcance. Y me parece que durante muchísimo tiempo esa lógica de colonialismo no cambió. Quizá en el caso, por ejemplo, de nosotros, te lo comparto así, de nosotros mexicanas, mexicanos, no, no hubo quizá un colonialismo propiamente como lo que ahorita propone Trump, ¿no? Tenemos la crisis del fentanilo, mañana vamos a invadir a México con los Marines, ¿no? No, no lo van a hacer, no les conviene. Pero es una excelente campaña para, y perdónenme la expresión, pero es una realidad, para el white trash de Estados Unidos, ujú. que es realmente es muy, muy cierto lo que dices en relación a que no hay acceso a la educación, no hay educación pública, a diferencia que aquí en México, por ejemplo, en la UNAM una carrera te sale a 15 pesos el semestre, ¿no? 15 pesos mexicanos. Claro. Pero me parece que en estos momentos, no sé tú qué opinas de eso, los países africanos como Níger Ujú, están teniendo un despertar bien interesante, del cual podríamos aprender. Efectivamente, yo coincido contigo en que el capitalismo ha sido el sistema político y económico que ha generado mayor desigualdad en este planeta, poniendo a los trabajadores en desigualdad de negociación con el dueño del capital, en un proceso de explotación terrible, pero por ejemplo en África, en Níger, es impresionante que es uno de los países que más minas de oro tiene, que más minas de diamantes tiene, que tiene minas de uranio, y sin embargo el 80% de la población no tiene electricidad porque todo el uranio se va para Francia para que los exactamente. franceses puedan tener electricidad. ¿Tú cómo percibes esta idea? ¿Tú crees que como los países africanos se están uniendo, hay alguna oportunidad más allá del lawfare, por ejemplo, con las elecciones que se están, el proceso electoral que se está dando en Ecuador, Ujú, que tenían a Rafael Correa y que a mí me parece un tipo sumamente interesante e inteligente, te lo comparto así, ujú. que regresa Lula, pero tiene a Jair Bolsonaro haciéndole campaña de una manera terrible. Eh, y pero que hay un Javier Milei que a mí me parece, bueno, pequeño paréntesis, eso de anarcocapitalismo como que se me hace total y absolutamente Sin imposible, sentido. ¿no? Sí, así Ah, paradójico. Pero con todas estas broncas, creo que la sociedad latinoamericana va en una ruta que hemos ujú, entendido, por ejemplo, aquí en México es el primer gobierno de izquierda que tenemos desde 1938, 1936, ujú. con Lázaro Cárdenas del Río. ¿Tú crees que con esta nueva idea de que México haya ido del lado progresista, que los países latinoamericanos están teniendo un despertar, podríamos ver algo similar en, en poder generar una idea más bolivariana? De ¿Tú unión. cómo lo opinas? Mira, o sea, a mí en primer lugar me parece excelente lo que está sucediendo en África. Deberíamos siempre aprender de ellos, cómo se están uniendo y cómo quieren generar esta, digamos, como esta unión africana y entre todos ayudarse. eh, pero, pero el problema con ellos es que están muy cerca de Europa. Son como que nosotros, como el barrio trasero de Estados Unidos, los latinoamericanos, y África sería como que el barrio, el patio trasero de Europa. Entonces,
ahí está siempre el imperialismo intentando entrometerse para que eso no funcione, haciendo sabotajes, infiltrándose, creando descontento social. Eso también pasó un montón aquí en América Latina, por ejemplo, en Sudamérica, sobre todo con esto del socialismo del siglo XXI, como tú mencionas a Correa, a Lula, a Néstor Kirchner, a Evo Morales, todos estos presidentes latinoamericanos tenían como que esta idea de generar una unión sudamericana a través de la UNASUR, y crear, por ejemplo, una moneda latinoamericana. Eso, Ujú. o sea, eso, ¿te imaginas lo que nos ayudaría a nosotros a poder desarrollarnos como países y salirnos de este yugo con Estados Unidos, con el dólar? Pero lamentablemente no llegó a funcionar del todo porque seguimos existiendo bajo esta lógica capitalista. O sea, desgraciadamente, la socialdemocracia de estos países funcionó por un momento, pero luego hubo crisis económica mundial, bajaron los precios del petróleo y, por ejemplo, aquí en Ecuador, toda nuestra economía se basa en el petróleo. O sea, si es que dejamos de exportar petróleo, ya, chao, así. Entonces, ese es el problema, que yo creo que sí es bueno para la clase trabajadora que estos progresismos y el socialismo del siglo XXI y la socialdemocracia nos den mejores estándares de vida y vidas más dignas, pero creo que siempre hay un límite y ese es el límite del capitalismo. O sea, creo que los intentos de unión y también de crear mejores condiciones para un futuro tienen que ser mucho más revolucionarios. Hay esta famosa frase de que México está muy lejos de Dios, pero muy cerca de Estados Unidos. Sí, Entonces, claro, hay que entenderlo así. ¿Acaso Estados Unidos nos va a dejar hacer eso? O sea, ya vimos lo que pasó en los años 70 con todas las dictaduras, con la Operación Cóndor, con Allende en Chile, el golpe de Pinochet, la dictadura argentina, luego la instauración del neoliberalismo en toda la región. Casi todos los países tuvimos crisis económicas a finales de los 90, como que al mismo tiempo. Y es justamente por eso. O sea, a Estados Unidos, por ejemplo, no le favorece que nosotros nos alcemos como pueblo y digamos, no, ya no estamos atados a sus cadenas y podemos hacer lo que nosotros queramos, podemos llevar nuestro desarrollo como nosotros queramos. Entonces siempre va a estar como que esa espinita que no nos va a dejar desarrollarnos. Por eso creo que lamentablemente los progresismos no llegan a ser los revolucionarios que deberían ser. Y claro, o sea, en Argentina estamos viendo que la derecha se está radicalizando cada vez más con Milei, con estos libertarios, con estos anarcocapitalistas que, como tú dices, no tienen ningún sentido. O sea, el capitalismo necesita del Estado para sobrevivir. No hay capitalismo sin Estado, porque el Estado, como lo conocemos ahora, es un invento capitalista, es un Estado liberal. Entonces, es un sinsentido, no puede ser. Y la gente se está radicalizando hacia esa extrema derecha. Y ese es un gran problema. Hay que, como las condiciones están cada vez empeorando aún más, hay que un poco traerlos hacia nuestro lado, no dejar que se vayan hacia allá, hacia esos extremos de la derecha que quiere dividirnos, que quiere, que es cada vez más fascista, que es cada vez más represiva. En Perú vemos cómo el pueblo peruano está sufriendo ya casi todos los días por meses. Entonces, no hay que dejarnos, hay que unirnos. El progresismo es hasta cierto punto es favorable para la clase trabajadora, pero me parece que sí hay que ir un paso más allá. Hay que empezar a ver nuestras posibilidades eh, más allá del progresismo, porque el progresismo lamentablemente no puede durar para siempre. O sea, esas políticas dentro del capitalismo, que el capitalismo se basa en crisis, son crisis cíclicas que siempre están sucediendo. Entonces, cuando hay una crisis mundial, esos estados de bienestar tal vez no se van a poder sostener porque, porque claro, hay una crisis mundial. Entonces,
justamente creo que hay que ir un pasito más allá, pero sí, siempre hay que unirnos como latinoamericanos y enterrar a la derecha. Eso es importantísimo. Aquí en Ecuador igual ya estamos entre, entre Daniel Noboa, que es un bananero, que es el... Sí, o sea, nosotros, Ecuador, somos una república bananera en sí, estamos dolarizados, o sea, Sí. nuestra economía en los años 50 se basaba en el banano. Somos una república bananera y queremos tener un presidente bananero. O sea, y esto también es por la lógica de, aquí en Ecuador está muy arraigado esto del correísmo y el anticorreísmo. O Ujú. sea, mucha gente le ama a Rafael Correa y mucha gente también le odia con toda su alma a Rafael Correa. Y estar metidos en esta lógica nos ha dañado un montón como sociedad. Entonces tenemos ahora a la representante del correísmo, que es Luisa González, que podríamos decir que es la progresista, pero es más un centro izquierda, contra Daniel Noboa, que es un empresario que terrateniente de plantaciones de banano que, por ejemplo, el grupo Novoa, del que es parte Daniel Novoa, es uno de los que más más ha violado derechos laborales. En el 2002 salió un informe que tenían trabajo infantil en sus plantaciones de banano, en el 2002. Carajo. También cuando han habido huelgas de trabajadores, usan la fuerza, muchos trabajadores heridos de bala por huelgas. Entonces, ese tipo de, o sea, ya es como que tener a un capitalista en el poder, o sea, sabemos que ellos están tras bambalinas, que ellos son los que deciden todo, pero ya llegar al punto de tener un capitalista en el poder es cuando ya sabemos que está mal. Guillermo Lazo, recién nuestro presidente saliente, es un banquero. Y él Sí. también, o sea, vemos que Ecuador ha sufrido una de las peores crisis en años por tener a este presidente banquero. O sea, ni siquiera pudo terminar su mandato y por eso ahora se hicieron elecciones adelantadas, porque él debía gobernar desde el 2021 hasta el 2025. Y ahorita estamos 2023 y ya dejó de ser presidente porque ya no daba más con el Ecuador. Entonces justamente por eso hay que tener mucho cuidado con la derecha, porque aunque el progresismo tenga sus limitaciones, me parece que con la derecha siempre nos va a ir peor. Y ahorita la derecha está bastante extrema. La vicepresidenta de Daniel Noboa es seguidora de Milei, o sea, es como que nuestra Milei, ella quiere privatizar todo, dice cualquier barbaridad al aire. Dice, por ejemplo, una de las últimas cosas que dijo es que las mujeres son feas por culpa del marxismo. O Ah, sea, cabrón. que las mujeres aparentan ser feas porque son marxistas, por el marxismo cultural. Y eso es como que toda esta retórica de la derecha en América Latina que está arraigando mucho y empiezan muchos de nuestros jóvenes se están yendo hacia ese lado y me parece inadmisible eso. Por eso nosotros también tenemos que luchar por la conciencia de clase. O sea, ahorita la lucha es bastante ideológica porque cuando ya las condiciones sigan empeorando, ahí necesitamos que la gente de verdad tenga conciencia de clase para que podamos unirnos y luchar por un mejor futuro. Pero sí, o sea, ahorita el tema está complicado. Fíjate, ahorita que comentabas esto, me recordaste por el tema de Milei y la candidata a vicepresidenta en Ecuador, Verónica Bat se llama. Verónica Bat, porque también hay una chulada de la derecha en Argentina, tiene nombre alemán, bueno, se me olvidó el nombre, Ujú. pero hay ellos, tú sabes que defienden el libre mercado y siempre Ujú. van a hablar del libre mercado. Que básicamente es la expresión más voraz del capitalismo convertirse en neoliberal, ¿no? Esta Sí. idea de haber fundado esta escuela económica en 1949 en el Monte Peregrín. Pero fíjate, hay ideas tan retorcidas como las de Murray Rothbard, que Ujú. él decía que si realmente hubiera un libre mercado, tendríamos un mercado boyante de niños. Exactamente, sí. Caray, o sea, ¿cómo carajo llegas a esa para empezar, es un tipo detestable, porque a mí me parece que es un pederasta empedernido, Sí, o era un totalmente. pederasta empedernido este tipo. Ponerte en el hecho de que, sí, vamos a vender niños. Tampoco me agradaría eso que decía Milei,
No sé si viste ese video que dice, Departamento del Trabajo desaparece, Departamento Mm, ¿qué? Hablaba de Educación Pública desaparece, y sí, nomás deja la estaban Secretaría de quitando Economía. ministerios. Sí, sí, sí. Exacto, deja la Secretaría de Economía y el gobierno, ¿no? O sea, Ujú. prácticamente convirtiendo al Estado en una gerencia de los grandes capitales. Bueno, en este orden de ideas, me parece bien importante poner sobre la mesa, a ver, ¿hacia dónde queremos dirigirnos? ¿Qué es realmente lo que queremos? Okey, quizá, por más, idea, que tengamos de formar una sociedad utópica, si me permites el término, de vámonos al comunismo, yo lo veo un poco complicado por las condiciones del mundo. Sin embargo, sí se puede generar una ciudad más una sociedad más justa. Es Ujú. decir, por ejemplo, te comparto, acá en México hay una situación de que mientras en Estados Unidos el 70% de los ingresos de una empresa pasan a los sueldos de los trabajadores y el 30% de estos ingresos se los queda el capital, en México el 70% pasa al empresario y el 30% al trabajador. Mm. Sin embargo, por ejemplo, en empresas como esta, con un sindicato de veras, es lo contrario, pero o tú le creerías a Slim si te dijera: "Ay, no tengo dinero, viejo, para pagarte". O sea, No me este, alcanza. no están saliéndome las cuentas. El tema es, em, ¿cómo generamos estas, condiciones, en las que generar, primero, una conciencia de clase? A ver, si explicabas en un TikTok que tuyo, no me acuerdo cuándo lo vi, pero creo que fue ayer, pero decías, a ver, si tú tienes una empresa y dejas de trabajarla, pues eres pequeño burgués porque no vas a vivir para siempre de eso. Si tienes tierras, eres terrateniente, pero Ujú, si tú trabajas y no puedes dejar tu trabajo, si no no ganas lana para o dinero para plata para seguir viviendo, pues eres proletariado. ujú. No sé tú qué opinas. Yo más bien pienso que hay, que 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 las clases sociales son un invento del capitalismo para apaciguar. Por ejemplo, no sé si has oído hablar de Vicente Fox. Sí, Él fue ex presidente de México, ¿verdad? sí, en el 2000, pero él Ujú, decía: "No, ya no vendes tacos en la calle, eres un microempresario". Y entonces esta ilusión de que eres clase media, ¿no? Y decían: "Es que en México la clase media está creciendo", pero crecía porque en las encuestas muchas veces la gente tenía pena de decir: "Carajo, pues no me alcanza para cumplir todas mis necesidades", ¿no? ujú. Eh, pero en este sentido, no sé tú qué opines, yo creo que nada más hay 2 clases sociales en este mundo, que una es la burguesía y la otra es el proletariado, porque Totalmente. así factures, no sé, al año, ¿qué te gusta? Eh, $70,000 al año, pero si dejas Ujú. de trabajar o de generar riqueza, te vas a morir de hambre en 2 3 meses, aunque tengas tus ahorros, pues eres proletariado, tienes que seguir Eres clase trabajando. trabajadora. Ujú. En este sentido, eh, ¿tú qué opinas? ¿Si esto es verdad o no? ¿Y por qué crees que se trata de generar esta ilusión hacia la sociedad en su conjunto? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros existimos en una sociedad donde hay 2 clases, como tú dices, la burguesía y el proletariado, la clase trabajadora, como decía al principio, la mayoría de la población. Em, y eso hay que hacer entender a la gente, que nosotros somos clase trabajadora, o sea, no es que somos clase media y, guau, o sea, los señoros de clase media, no, nada que ver, porque Señoros. porque también es como que este término de clase media quiere hacernos creer que estamos como que separados de la clase trabajadora, de los pobres, o sea, los de la clase media ven a la clase trabajadora como los pobres, y nos da miedo caer en la pobreza. Entonces, por eso crean este tipo de nuevas clases que en realidad no existen, para mantenernos también divididos. Nosotros tenemos mucho más en común con el señor que vende tacos en la esquina que con Carlos Slim. Nosotros por calamidades de la vida, pase lo que pase, podemos caer en la pobreza de un día para el otro.
y Carlos Slim no. O sea, si es que le pasa algo a él, o sea, solo saca otro millón del bolsillo y ya todo está bien. Nosotros nunca vamos a poder hacer eso. Por eso nosotros siempre tenemos mucho más en común con la gente con la gente pobre que con la gente millonaria. Y eso hay que tener en cuenta, que nosotros somos parte de una misma clase, de la clase trabajadora, y esto de clase media alta, de clase media baja, yo qué sé, solo genera más división, como también hablamos al principio. O sea, hay divisiones raciales, hay divisiones de género y también hay divisiones digamos, de estas nuevas clases que se están inventando Ujú. para hacernos creer que no somos clase trabajadora y para quitarnos también poder de, como tú dices, por ejemplo, de crear un sindicato y negociar y tener mejores niveles de vida. Y creo que también esto de los sindicatos es súper importante. Aquí en Ecuador yo soy parte de una revista que se llama Revista Crisis, que es un medio militante, y ahorita nos estamos uniendo con la Confederación Solidaridad de Trabajadores, que justamente esta es como una confederación que ya tiene una ideología de conciencia de clase, que también se desprendió de las confederaciones de sindicatos tradicionales en Ecuador, que la verdad es que tenían ya los mismos dirigentes por 40 años, que no estaban haciendo nada por el trabajador, y justamente se desprendió esta confederación. Y Revista Crisis está trabajando conjuntamente con la Confederación Solidaridad, también en este proceso de enseñar de conciencia de clase, de lucha de clases a los trabajadores, hacerles entender sus derechos y hacerles entender que todos somos clase trabajadora y que esa es la forma en la que nosotros podemos unirnos y luchar por mejores condiciones de vida. O sea, ahorita en nuestra realidad, lo que podemos hacer antes de pensar en qué va a pasar en el futuro y si es que el comunismo, si es que no, o el socialismo, lo que sea, es luchar por nuestros derechos, unirnos y, y siempre estar pendientes de que no hayan abusos y no hayan violaciones en cuanto a nuestros derechos laborales, porque no saben cuánto nos ha costado llegar a tener estos derechos. 8 horas de trabajo al día, aunque en México me parece que es más, no sé cómo funciona allá, no es un salario digno, un salario básico, todo esto, o sea, son luchas de trabajadores que han sido alcanzadas por la unión de la clase trabajadora, y justamente eso nos da el precedente para que nosotros sigamos luchando por un futuro mejor y a través de la conciencia de clase darnos cuenta que nosotros siempre, como dije al principio, somos más y siempre tenemos las de ganar. Siempre, siempre, siempre vamos a tener las de ganar y por eso tenemos que unirnos y siempre velar por un futuro mejor. Fíjate que en ese, a ver, sí, no, pensé que había cerrado el micrófono. Fíjate que en ese sentido es bien interesante para ir cerrando esta charla y que te agradezco inmensamente, Dani, que nos hayas acompañado en este espacio y que no sea la última vez, sino al No, no. contrario. Em, Fíjate, es algo bien interesante. Acá en México había una iniciativa, digo había porque eh, quieren echarla para atrás, que es reducir la jornada laboral de 48 horas a la semana a 40. Es decir, Ujú, que trabajes 6 horas de 5 días a la semana con 2 obligatorios de descanso. ujú. Sin embargo, los partidos de derecha mexicanos dijeron, no, no, espérense, es que es muy serio, los empresarios ya aumentaron las vacaciones, ha aumentado el salario mínimo, Les dan pizza los viernes. les dan pizza los viernes y que no la acepten. Eh, y resulta que estos cuates dijeron, no, aguanten. Bueno, el oficialismo que es de izquierda, pues hasta ahorita no se ha pronunciado al respecto. Eso también me preocupa. Mm. Pero, eh, por ejemplo, la nueva reforma laboral en Grecia, no sé si la has visto, Sí, 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 totalmente. o sea, aumentaron hasta 13 horas diarias laborales. Si el patrón te habla y te dice, oye, mañana te voy a cambiar tu jornada y va a ser de 24 horas, vas a tener que realizarla, que te cambien los horarios, darle más facilidades al empleador para que despidan trabajadores. Totalmente.
Si hacen huelga, no, y los trabajadores, que es la idea, ¿no? Parar los Ujú, medios de producción, pues no, si quiere entrar un esquirol, perdón, un trabajador, tienen que dejarlo, si no te va a llegar la policía y te va a trepar. Los ujú, españoles le dicen piquetes, pero nosotros le diríamos mítines, ¿no? En los centros de trabajo, mítines informativos, ujú. también es un delito. Creo que hoy Grecia es el sueño dorado de los grandes capitalistas en el Totalmente. planeta. Eh, Y la, hay que verlo como una historia que no puede llegar acá en el futuro no muy lejano, porque, Grecia es como el país más afectado por el FMI allá en Europa. O sea, las recetas del FMI, se han estado llevando a cabalidad en Grecia desde su crisis económica, y también nosotros, los países latinoamericanos, estamos exactamente bajo el yugo del FMI. Entonces, yo creo que también allá es como un caldo de cultivo, a ver cómo va todo, a ver si es que pueden llevar a cabo esto sin que los trabajadores digan nada. Lo bueno es que los trabajadores sí se están levantando y están protestando, y luego ver si es que va a funcionar también acá en países latinoamericanos. Entonces, también hay que tener cuidado con eso, y si es que vemos cualquier indicio de que algo así podría pasar, eh, luchar para que no pasen, no pasarán. Fíjate, me mencionabas, sí, que hay líderes sindicales que tienen pues ya un tiempo al frente. Yo te voy a comentar, por ejemplo, aquí mi secretario general sí tiene 47 años al frente del sindicato, Ujú, pero te voy a decir, somos el único sindicato a nivel regional, ujú. cuando menos Centroamérica y Norteamérica, que tenemos jubilación solidaria. O sea, es decir, la empresa tiene que meter lana. De hecho, lo que te platicaba fuera del aire, que nos fuimos a huelga el año pasado, es Ujú, porque decían los dueños de la empresa: no, viejo, no tengo lana para pagarte la jubilación, no, 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 no hay varo, no, siendo de que es el hombre más rico de América Latina. ujú. Eh, pero también esa parte, ¿qué opinas tú en este sentido de la democracia? Es decir, por ejemplo, yo te puedo decir que acá la base ha votado por el compañero Francisco Hernández Juárez durante este tiempo, por voto personal, libre, directo y secreto. O sea, Ujú, esa boleta, ¿no? A urna ujú, y hacer campaña. Y obviamente, por supuesto, hay disidencia. Y ese es un tema de la democracia. Tiene que haber disidencia. ujú. La bronca es que muchas veces también al que no le conviene es al empresario y el empresario te mete disidencias a los Claro, se sindicatos. infiltran. Exacto, porque esa es una parte bien importante de mencionar. Porque si tú tienes jubilación, si tienes un contrato colectivo donde respetan tus derechos, si te pagan horas extras, etcétera, temas de productividad, etcétera, etcétera, que en ese sentido, pero si hay otros sindicatos donde hay ciertas hegemonías, donde el beneficio, es más, parece que el líder sindical pelea por los derechos del empresario, ¿no? Ujú. Aplica la de pobrecito mi patrón de Paquito Cabral. En este sentido de la democracia, por ejemplo, yo te diría, a ver, se supone que en Estados Unidos hay democracia, ¿no? Se Bueno, supone. se supone. Sin embargo, cuando llega el senador, por decir algo, que es ahorita el que se me ocurre, le debe su puesto al sponsor, Claro. a quien le pone la lana, y cambian los monos, o sea, es decir, cambia el representante, Ujú, perdón, pero no cambian las políticas públicas. Y yo ponía de ejemplo a China, ¿no? China dicen que es un partido hegemónico de hace 100 años, que tiene más de 100 millones de miembros, quizá no ha cambiado el partido en 74 años, pero han cambiado las políticas públicas, las cuales han sí. sacado a 900 millones de personas de la pobreza. Antes comían una sola vez al día o una sola vez a la semana. Ujú. Hoy los chinos comen 3 veces al día y tienen una vida de calidad muy diferente a la que tenían hace 40 años. O sea, hablar de que en 40 años sacas a 900 personas, a 900 millones de personas de la pobreza, es un tema verdaderamente titánico. Ujú. Pero en este sentido, ¿crees que la democracia efectivamente sea el cambiar de persona o que la democracia es el ejercicio del consenso colectivo y popular? Es lo segundo que dijiste, el consenso, colectivo. Porque
si es que vemos, por ejemplo, la democracia ya de Estados Unidos, allá, no hay corrupción porque existe el lobbying. Es esto, Es la exactamente, o corrupción sea, legalizada. ajá, es corrupción legalizada. Si es que no fuera legal, tendría más índice de corrupción que los países de América Latina, que para nosotros son los más corruptos del mundo. Bueno, uno de los más corruptos. Entonces, eh, justamente hay que tener en cuenta eso, que quién está tras bambalinas. O sea, en Estados Unidos los grandes capitalistas son los que en realidad tienen el poder. Si es que hay algo que no les gusta, si es que hay algo que tal vez una política que no les favorezca, si es que hay algún man que quiere, un man, Sí, sí, no, un no, no, tipo, no hay bronca. un, un man que quiere venir a hacer que la educación sea pública y que la salud también sea pública, ellos van a ahí meter sus influencias para que no suceda. Entonces, ¿quién tiene en realidad el poder en una democracia como Estados Unidos? ¿Los dos ricos o el pueblo? Y a Ujú. diferencia de China, que vemos así, no, China es una dictadura, partido único, el Partido Comunista Chino, como tú dices, ha estado más de 70 años en el poder, que los chinos no tienen libertad, pero vemos que ahora tienen una mejor calidad de vida que incluso que ciudadanos de Estados Unidos. Eh, entonces, ahí, ¿dónde queda este? Es que creo que tenemos un fetiche con la democracia y creemos que la democracia es elegir a un nuevo títere cada 4 años, o creo que en México son cada 6 años, ¿verdad? Hace 6 años. Sí, cada cierto tiempo, y que ya, si eso es la democracia, va a hacer lo que quiera hacer, nos vamos a la izquierda, nos vamos a la derecha, nos vamos a la izquierda, y así vamos cambiando y la verdad nunca llegamos a nada, porque como te digo, la gente con poder es la que en realidad es como que vivimos una dictadura de la burguesía en los países capitalistas. Esa es como que la realidad de quién tiene el poder, quién es el poder detrás del poder. Como te digo, en Ecuador, los bananeros y los banqueros quieren llegar a ser presidentes, pero tenemos que tener en cuenta que ellos siempre han sido los que han tenido el poder tras bambalinas. Entonces, justamente China es un gran ejemplo de hacia dónde podemos, es un ejemplo tangible de hacia dónde podemos ir. Porque, claro, China tiene su socialismo con características chinas, pero también podríamos transferir eso a un socialismo con características mexicanas o ecuatorianas o latinoamericanas, que sería lo óptimo, una unión de países latinoamericanos, y velar por los intereses de la mayoría. Aunque Xi Jinping ya esté no sé cuántos años en el poder, China está funcionando. Entonces, tal vez ellos tienen otro tipo de democracia. También ellos eligen representantes y salen desde las bases del partido chino y se va fusionando así. Entonces, hay que ver que eso también funciona y salirnos de esta lógica, de este fetiche de la democracia, de elegir a los rojos o los azules, porque a la final, a largo plazo, no cambia nada. Siempre estamos a la a lo que los capitalistas quieran. Y si es que no quieren que sucedan cambios estructurales, si es que no quieren que la clase trabajadora tenga mejor estilo de vida, entonces nunca lo vamos a llegar a tener. Y por eso me parece que ahorita nosotros tenemos que agarrarnos del ejemplo chino y decir, ven, si funciona. Podemos alcanzar una mejor sociedad, eh, y tal vez hay otra forma de hacerlo. Ya salgámonos de esta lógica que se nos ha impuesto de Occidente, de la democracia liberal, de, de elegir al rojo o al azul, y vamos tal vez más allá, veamos cuáles son nuestras posibilidades, unámonos como pueblo y siempre velemos por los intereses de la mayoría. Mi querido Dani Bilbao, ¿con qué te quedas de esta charla y qué mensaje le dejarías a la gente que está viendo y a quien va a ver este video? Bueno, primero quería agradecer de nuevo acá a Israel, No, al contrario. y a todo el equipo que está detrás de este gran programa. Igual estaba viendo otras entrevistas, vi que también entrevistaron a Diego Rusarín Sí. recientemente. Sí, sí, que chévere, como decimos aquí en Ecuador. Me gusta que empiecen a, como que tengan ese tipo de invitados. Yo no me considero ese nivel, pero,
pero claro, siempre a gusto de venir cuando sea. Dejo mis servicios cuando ustedes lo quieran, me llaman y tenemos otra conversación de cualquier otro tema que podamos tener. Y siempre decir a la gente que tengamos solidaridad entre nosotros, entre nuestros iguales, entre la clase trabajadora. Dejemos de lado estas divisiones ficticias de las que ya hablamos en todo el programa y comprendamos que nosotros siempre somos más y la solidaridad y nuestra conciencia de clase es la que nos va a sacar de los momentos difíciles que podamos encontrar en el camino. Y siempre cuidemos de los demás, porque eso es lo que nos va a llevar a generar de verdad un sentido de unidad y siempre estemos atentos a que no nos quieran pasar por encima los capitalistas, la burguesía. Y, y pues nada, solidaridad siempre. Gracias nuevamente por tenerme en el programa y pues nada, cuídense y ahí estamos siempre en la lucha. Mil gracias, mi estimado Dani, te agradezco muchísimo. Aquí les dejo el TikTok de Dani y ahí ya lo siguen en sus redes sociales, también sigan su canal de YouTube. Vale mucho la pena, vean el video de Spider-Man, está muy chingón, perdón, muy bueno, perdón. Trato de no decir. Chingón. Mil gracias. Y a todas y a todos, mil gracias. Y recuerden que nos vemos el día de mañana a 9 de la noche y nos estamos leyendo, oyendo y viendo. Cuídense mucho.